Buenas noches, jóvenes de regulación contable. Entramos a la sexta sesión. Entonces, vamos a mirar la parte privada. Entonces empezamos con, en el orden de pedido de la mano, Geraldine Valencia, y se prepara Luis Armando y Juliana. ¿Ya se ven en la pantalla? Sí. Listo. Yo les voy a hablar sobre la convergencia a las NIF en Colombia. Primeramente, la reglamentación. Los países han optado por diferentes alternativas para la adopción de las NIF y entre ellas la estructura reglamentaria. Se presentan a continuación los diferentes emisores de la NIF y la norma como en Colombia se ha procedido a la convergencia con la creación de grupos e implementación mediante disposiciones reglamentarias. Entonces empezamos. Los emisores de formación financiera internacional. Hoy tenemos 3 organismos, uno que se ocupa de las normas de la información financiera, otro del campo de la auditoría, la contabilidad pública y el último de la contabilidad simplificada. Sería el Consejo de Estándares Internacionales de Información Financiera, la Federación Internacional de Contadores, y por otra parte está el Grupo de Estándares Internacionales de Contabilidad e Información. Los reguladores en Colombia son la Contaduría General de la Nación, que es el regulador en materia de contabilidad pública para el sector gubernamental para la NIF. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio Industrial y Turismo son los reguladores de la información contable para el sector privado. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene la función de normalizador en materia contable. La regulación en Colombia. La Ley 1314 del 2009 dispone la obligación de converger a normas internacionales de contabilidad y su aplicación se reglamenta a los decretos citados a continuación. Está el decreto reglamentario 2607 del 27 de diciembre del 2012. Hace referencia al marco técnico de las microempresas ubicadas en el grupo 3. El decreto reglamentario 2784 del 28 de diciembre de 2012 enmarca todo el marco normativo de las empresas del grupo 1. El decreto reglamentario 3022 del 27 de diciembre del 2013, referente al marco normativo de las pymes ubicada en el grupo 2. La conformación de estos grupos. Por parte del Gobierno Nacional, por medio del documento emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, denominado Direccionamiento Estratégico, se definió desde el 5 de diciembre del 2012 de la siguiente manera. El grupo 1, que está conformado por las entidades emisores de valores, las entidades y negocios de interés público y las entidades que cumplan con los siguientes parámetros, que debe tener la planta de personal mayor a 200 trabajadores y activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El grupo 2, que está conformado por las entidades ubicadas en los siguientes parámetros. Las entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1 del decreto 2784 del 2012 y sus modificaciones o adiciones. Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionarias de bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial, administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El grupo 3, que aplicarán la NIF para las microempresas que cumplan
la totalidad de los siguientes requisitos: contar con una planta de personal no superior a 10 trabajadores, poseer activos totales, excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos legales vigentes y tener ingresos brutos inferiores a 6.000 salarios. La implementación. Primeramente está el cronograma. Las empresas ya ubicadas en los grupos antes indicados deben cumplir o estar cumpliendo con un cronograma con las siguientes condiciones. La primera, que es la preparación del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 para empresas del grupo 1 y 3. Y del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 para las pymes. Como segunda instancia está la transición, que es el año siguiente al año de preparación. Y por último, la aplicación, a partir del 1 de enero del 2015 para las empresas del grupo 1 y 3 y a partir del 1 de enero del 2016 para las pymes. Muchas gracias. Muy bien, enfocaste eso y la convergencia, usted bien lo dicho, de la ley 1314 con nuestro decreto 2649, que vuelvo y repito, ese decreto de nosotros está bien estructurado, pero pues ya para hablar de una norma global, pues se estandariza con las normas internacionales. Muy bien, Geraldine. Luis Armando Murillo, se prepara Juliana, Estefanía y Clara Stephanie. ¿Listo, profe? ¿Ya ve mi pantalla? Sí. Perdón, Geraldine, acuérdese de subir esas diapositivas al grupo. Listo, profe, ya las envío. Profe, ¿ya lo están viendo? Sí, ya, decreto, ley 145 del 60, ahí. Listo. Bueno, la ley 145 del 60 de 1960, donde se reglamenta el ejercicio de la profesión del contador público, que se entenderá por contador público la persona natural que mediante la inscripción que acredita su competencia profesional queda facultada para dar fe pública de determinados actos, así como desempeñar ciertos cargos. En los términos de la presente ley, la relación de la dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe pública sobre actos que interesen a su empleador, salvo lo referente a las funciones propias de los revisores fiscales de las sociedades, que solo podrán ejercer la profesión del contador público las personas que hayan cumplido con los requisitos señalados en esta ley y en las normas que la reglamenten. Que quien ejerza ilegalmente la profesión del contador público será sancionado con multas sucesivas de 200.000 a 1.000 millones, de acuerdo con la reglamentación que al respecto dicta el gobierno. Y también pues que habrá una sola clase de contadores públicos que podrán ser titulados o autorizados. Pues según la teneduría de libros podría ejercerse libremente y habrá pues una clase de contadores públicos y podrán ser titulados o autorizados según el caso, que para ser inscrito como contador público deberá llenarse los siguientes requisitos generales, además de los especiales exigidos en cada caso por esta ley, que ser de nacionalidad colombiano en ejercicio de los derechos civiles o extranjeros domiciliados en el país o con menos de 3 años de anterioridad a las respectivas solicitudes de inscripción, o que en defecto de este último presente y apruebe un examen a las materias de legislación colombiana que el gobierno indique al reglamentar la presente ley.
El decreto 624 de 1989 que determina el impuesto sobre la renta y complementarios, sujetos pasivos, base gravable, causación, actividades gravadas, costos, renta bruta, especial, pecuniaria, en ventas a plazos, seguros, capitalización, fiducia mercantil y de trabajo. Marco conceptual de las NIF. El marco conceptual de las NIF define el objetivo de los estados financieros, las cualidades que la información financiera debe tener para ser útil, los elementos de los estados financieros, tales pasivos, activos, patrimonio, ingresos y gastos, su reconocimiento y medición. Código de Comercio. El Código de Comercio es la normativa legal que sigue las empresas. Esta se utiliza para regular sus actividades en las relaciones mercantiles y el seguimiento de sus operaciones. Y en otras palabras, el Código de Comercio es la legislación jurídica que regula todas las actividades comerciales que tiene una empresa. También dice que los ámbitos en que se aplica este código son en las empresas que tienen carácter comercial o industrial, que son empresas que se dedican a la mayoría de su tiempo a la comercialización y que también lo hacen a la distribución de mercancías o reventa en los casos en que se produzcan bienes que se encuentran semielaborados. También en la compraventa de mercancías y alquileres de estos productos. Uno de los principales hechos del comercio es el de distribuir la mercancía o los servicios que se adquieren de otros y que se ha producido por la misma empresa. ¿Qué es el CTPC? Este es un organismo de normalización técnica de las normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que presenta a consideración de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. Este organismo es el encargado de proponer para expedición a las autoridades de regulación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información, que con su labor el Consejo ha ganado permanentemente reconocimiento social, en el cual ha sido expresado por organizaciones profesionales. Decreto 2496 del 2015, que daba las estructuras financieras y de negocios de las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia Financiera de la Economía Solidaria. Son similares a las cooperativas financieras y a las compañías de financiamiento. Este es un documento que está recomendado a los ministerios que a la cartera de créditos de las cooperativas de ahorro y crédito se lee el mismo tratamiento señalado en el decreto 1851 del 2013 para las entidades de crédito vigiladas por la Superintendencia Financiera en aras de la equidad. La ley 1314 del 2009, esta ley ordena hacer la convergencia a las normas locales, a las normas internacionales de la información financiera y ordena que se haga la transición teniendo en cuenta el nivel de ingreso de los activos de las empresas, lo cual se clasifican en 3 grupos: en emisores de valores, en pymes y en microempresas. Listo, aprobo. Muy bien la síntesis que hizo por esos decretos y esas leyes. Perfecto. Quiero que ustedes hagan énfasis siempre en esa ley 143, en esa ley 43 de 90, que es importantísima porque siempre la vamos a trabajar durante toda la carrera en otra asignatura, entonces para que la tengan clara, que sí vieron regulación contable. Muy bien, Luis, baja la mano. Sigue Juliana, se prepara Estefanía, Clara Estefany Vargas y Jessica.
Ya, Juliana. ¿Listo, profe? Bueno, entonces me enfoqué en las funciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es un regulador en Colombia de las normas internacionales. Como primera función, propone principios de normas, interpretaciones y guías relacionadas con la función contable, que las propone frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la expedición de normas, principios e interpretaciones para la contabilidad pública. La elaboración de programas de trabajo, donde debe publicar cada 6 meses un programa de trabajo que ayuda a describir los proyectos que consideren las normas contables. Establecer comités técnicos que se encarga de establecer los que sean necesarios para ejecutar sus labores y realizar información financiera real y de acuerdo a la convergencia. Asistir y participar a las reuniones de interés contable donde se dan las actualizaciones de las normas internacionales de aseguramiento de la información, donde se causa relevancia ilimitada a los recursos que poseen las empresas. La revisión de las normas expedidas se encarga de la revisión de las normas que estén llevando cada proceso de convergencia de las normas internacionales de contabilidad. Promover la participación de expertos en contabilidad que se encarga de realizar junto con el Ministerio de Comercio las acciones pertinentes para el registro de las normas contables y su información. Analiza y considera las recomendaciones. Luego de haber analizado los proyectos de impacto, a esta organización se encarga de considerar todas aquellas recomendaciones que formulen una unidad administrativa para la convergencia de las normas internacionales. Coordina con diferentes organizaciones, presenta informes de gestión y difunde sus actividades en los distintos medios electrónicos para tener actualización de las normas contables y su convergencia. Y expide un reglamento interno que se presenta al momento de adoptar las decisiones dentro de cada organización. También en la Ley 314 del 2015 nos habla de una preparación, una transición y una aplicación de las normas internacionales. La preparación lleva una capacitación donde se reúne todo el equipo de trabajo involucrado para realizar la convergencia y el grado de capacitación normativo sobre las normas internacionales. El diagnóstico de las diferencias entre los dos marcos normativos como la preparación. Es la comparación entre la compañía a nivel de políticas contables y las costumbres financieras a realizar su convergencia. Elaboración de un prebalance de apertura donde se realizan los ajustes y se efectúa consideración a los modelos de medición adoptados en la compañía. Un diseño de políticas contables donde se elabora de acuerdo a la compañía y que ha sido visualizada de acuerdo a las normas internacionales. Y la evaluación de impactos de los recursos tecnológicos y de recurso humano. Como segunda instancia tenemos la transición, que es un balance de apertura, que es un punto de partida contable bajo el marco normativo de las NIP, y una contabilidad multipropósito, que es un año de transición para efectos de Colombia en la compañía de seguir presentando su información financiera y partiendo de las bases contables de acuerdo a la normatividad de las NIP. Como tercero está la aplicación, donde está el cambio de norma contable y primer periodo de aplicación, donde el nivel contable se basa en la adopción del 100% de las NIP y en la emisión de los primeros estados financieros que se realizaron a partir del 2016, donde se realizan los comparativos. También en el módulo nos hablaba de las entidades sin ánimo de lucro y sus disposiciones. Entonces hice un comparativo contra la contabilidad y el control, donde hace una referencia a la contabilidad en las cajas de compensación familiar, un control de obligatoriedad de la revisoría fiscal bajo las cajas de compensación. También habla de la contabilidad de las cooperativas, de su revisoría fiscal, de los estados financieros que deben presentar, la revisión de lo fiscal. También habla de los estados financieros en las asociaciones mutuales, la revisión que se debe realizar bajo estas normas y también los estados financieros de los fondos de empleado y toda la revisión fiscal. ¿Listo, profe? Perfecto, muy bien. Bueno, usted me tocó el tema de las normas de aseguramiento de la información NAI. Muy bien. ONIA, es ONIA, normas internacionales de auditoría. Muy bien.
Baja la mano Juliana, sigue Estefanía, y se prepara Clara, Stephanie y Jessica. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Voy a hablar sobre el sector privado. El sector privado en Colombia, la aplicación de los estándares internacionales de la información financiera depende de una clasificación previa de los reportes del sector privado en 3 grandes grupos. Grupo 1, 2 y 3, establecidos en el decreto 2420 del 2015. Y las entidades deben ubicarse en cualquiera de los 3 grupos, dado que no se ha definido ningún régimen especial para ninguna entidad del sector privado. Habla de que el grupo 1, emisores de valor, entidades y negocios fiduciarios que tendrán valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y emisores en los términos del artículo 111 del decreto 2555 del 2010. Las entidades y negocios de interés público, ellos hablan del establecimiento bancario, corporaciones financieras o compañías de financiamiento, cooperativas de financiamiento y órganos de cooperativos de grado superior y entidades aseguradoras. También habla sobre las sociedades de capitalización, sociedades comisionistas de la bolsa, sociedades administradoras del fondo de pensión y cesantías privadas, sociedades fiduciarias de la bolsa de valores, bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o otros commodities. Y sus miembros, sociedades titularizadas, Cámara de Compensación de la Bolsa de Bienes y Productos Agropecuarios. También habla sobre las sociedades administradoras de inversión, sociedades de intermediación que cambiaron y servicios financieros especiales, y los fondos de pensión voluntarios y obligados a los fondos de cesantías, y los fondos de inversión colectiva, y las universalidades de que se trata de la Ley 546 de 1999 y el Decreto 2555 del 2010, y otros que cumplan con esta definición. También habla de que las entidades que no están en los literales anteriores tienen que tener en cuenta una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30 salarios mínimos mensuales y que adicionalmente cumpla con los requisitos de los parámetros. Ser subordinado o sucursal de una compañía extranjera que aplique las NIF plenas. Ser subordinado o matriz de una compañía nacional que debe aplicar NIF plenas y ser matriz asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen las NIF plenas. Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivas. El grupo 2, de las entidades que no cumplan con los requisitos para permanecer al grupo 1 ni al grupo 3. Habla sobre los portafolios de terceros administradores por las sociedades cominoristas de la bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial, administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y que no establezcan contractualmente aplicar en el marco técnico normativo establecido en el anexo decreto 2784 del 2012. Y grupo 1 ni sean de interés público. El grupo 3 del sector privado dice que las entidades que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: planta de personal no superior a 10 trabajadores, activos totales excluido de la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ingresos brutos anuales inferior a 6.000 salarios mínimos mensuales vigentes, y todas las personas naturales y entidades obligadas a llevar la contabilidad que cumplan los parámetros de lo anterior, y independientemente de si tiene o no ánimo de lucro, y que las personas naturales y entidades formalizadas o en un proceso de formalización que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario, y que estos requisitos para los que permanezcan al régimen simplificado del IVA. El decreto 2420 del 2015, 14 de diciembre,
con el objetivo de compilar y racionar las normas de carácter reglamentario y expedidas en el desarrollo de la Ley 1314 del 2009, que rigen el material de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información, y contar con un instrumento jurídico único, y hace necesario expedir el presente decreto único reglamentario sobre estas materias, que conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 del 2011. En el Ministerio de Comercio y Industria y Turismo publicó el represente decreto con el objetivo de recibir opiniones y sugerencias o propuestas alternativas. La Ley 1314 del 2009, por lo cual se regulan los principios de normas de la contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia, y se señalan las autoridades competentes y con procedimientos para su expedición, y determinan las entidades responsables y vigilar su cumplimiento. También habla de que la Ley 1314 se debe reglamentar la convergencia de nuestras normas contables con las internacionales, evitar la incoherencia de reglamentaciones entre superintendencia y otros organismos del Estado, imponer el Consejo Técnico de la Contaduría Pública como redactor único de las normas convergencia, separar las normas contables de las tributarias, fijar plazos desde el 2010 hasta el 2014 para que puesta en marcha la convergencia, obligar a llevar la contabilidad en régimen simplificado de acuerdo con el comunicado del Gobierno Nacional y la nueva ley de la contabilidad, y facilitar el acercamiento de las normas colombianas al sistema internacional y resolver las diversas y desarticulación de la regulación, y así como los conflictos con la contabilidad tributaria. Dice que establece las normas de contabilidad financiera que conformen un sistema único, homogéneo, de alta calidad, lo cual facilita el control de la información contable relacionada con la inversión extranjera, la transparencia de los reportes financieros reducidos al costo de las transacciones para las empresas, y facilitar el desarrollo del mercado de capitales y posibilitar la interpretación de uniforme y comparable con otras compañías de otras actitudes. Y la ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que esté de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar la contabilidad, así como los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación y promulgación y aseguramiento de los estados financieros y de la información financiera. Muchas gracias. Perfecto, Estefanía, muy bien. Gracias, profe. Baja la mano, Clara, Estefanía. Bueno, alguien tiene que agregar, pues bueno, estamos hablando casi todo de lo mismo. Vamos a entrar en más fluidez. Clara, Estefanía se prepara. Clara, Estefanía, sigue Jessica y Luisa Dayana. Dale, Clara. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, profe, pues mis compañeros lo han dicho como todo relacionado, pues voy a hablar como qué es la convergencia de las NIS. La convergencia es un proceso que es... No, profe. Dale. Que debe planearse con anticipación para así poder visualizar todos los impactos, cambios que puedan surgir en las diferentes áreas de las compañías, incluyendo procesos internos, la manera que se provee y se recibe la información, cómo se revela la información y en los estados financieros. Entonces también tengo cuándo se inició el proceso de convergencia de la NIE en Colombia. Dice que se realizó a partir del 1 de enero de 2014, esta fecha en la cual las empresas deberán ser capaces de generar un balance de apertura bajo un nuevo estándar internacional. Determinen los impactos, el valor patrimonial de su empresa. ¿Qué es la convergencia en los estándares contables? El proceso de convergencia contable está relacionado con el diseño e implementación de políticas contables que las empresas deben adecuar a su naturaleza jurídica y a su actividad económica. Dice, ¿cómo ha sido para Colombia el proceso de convergencia? Entonces, en Colombia actualmente se encuentra adelantando un proceso de convergencia hacia las normas internacionales de contabilidad, el cual se inició tras la aprobación de la Ley 1314 del 2009. Es necesario que los empresarios colombianos racionen, ya que el tiempo para la implementación de dichos estándares es cada día menor. O sea, que dice que ya obliga a las empresas
a que se regulen con la ley 1314 del 2009. Y también tenía como los grupos para que las empresas pertenezcan a alguno de los grupos, se miran como unos aspectos a evaluar muy generales, que es el tamaño de la empresa, la cantidad de trabajadores, el valor de los activos, la implementación de la exportación y importación. También si cotizan en la bolsa de valores y que se dice es una empresa del sector de interés público. Lo demás de los grupos, pues ya mis compañeros nos han dicho, pues básicamente eso, porque lo demás ya lo han dicho mis compañeros. Sí, ya, muy bien, Clara. Recuerde que no te des diapositiva, te vas a punto, ¿no? Profe, pero es que aquí no las puedo presentar, pero yo las voy a enviar al grupo. ¿Cómo? Las voy a enviar al grupo. Ya las envío. Es que aquí no las puedo presentar. Muy bien, Jessica, baja la mano. Entonces, Jessica, Luisa Dayana y Astrid Cadena. Dale, Jessica. Ya voy, profe. ¿Listo? Ya va saliendo, ya. Bueno, muestra, bueno, vamos dando las diapositivas y vamos mirando qué hay de nuevo. Pues ya hemos visto ya casi 4 o 5 exposiciones muy buenas, muy importantes. Entonces vamos a ver, no quede que por eso usted va a bajar un punto, ¿no? Bueno, Le profe, dice el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, es la entidad encargada, dale. es la entidad encargada oficialmente de orientar y conceptuar sobre los temas contables. Entidad sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas, naturales o jurídicas, para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. El sector privado sin ánimo de lucro es definido en forma expresa por el Estatuto Tributario Colombiano en el artículo 19 como entidades de régimen tributario especial en materia de renta. Estos sectores de la economía deben observar las mismas disposiciones que los entes comerciales con ánimo de lucro. Tipo de entidades sin ánimo de lucro: asociaciones, corporaciones, fundaciones, entidades de la economía solidaria, cooperativas, precooperativas, fondo de empleados, asociaciones mutuales, veedurías ciudadanas, entidades extranjeras con derecho privado sin ánimo de lucro, con domicilio en el exterior. Ente regulador de las entidades sin ánimo de lucro es la Superintendencia de Economía Solidaria, por tratarse de un sector cuya finalidad es el bienestar de los asociados y a la asignación de los excedentes de cada ejercicio, de conformidad en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, ha dispuesto la Circular Básica Contable y Financiera número 004 del 2008, donde se precisan las formas de revelar las partidas de los estados financieros, observándose unos tratamientos especiales de revelación. Normas generales que regulan el registro de las entidades sin ánimo de lucro. El decreto 2150 del 95, decreto 427 del 96, decreto 19 del 2012, circular única, circular 4 y circular 8 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Convergencia hacia las normas internacionales de información financiera, NIF. La Ley 1314 del 2009 ordena hacer la convergencia de las normas locales a las normas internacionales de información financiera y ordena que se haga la transición teniendo en cuenta el nivel de ingresos y de activos de la empresa. Por tal motivo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió en el 2011 un documento denominado
direccionamiento estratégico, que modificó en el año 2012 y el cual se dio las directrices para aplicar los nuevos marcos técnicos normativos. El grupo 1, que son los emisores de valores y entidades de interés público, que son se aplica a las NIF plenas. La fecha de transición, enero 1 del 2004, fecha de aplicación 31 de diciembre del 2014, fecha de reporte, estado financiero SNIF del 31 de diciembre del 2015. Grupo 2, decreto 3022 del 2013, empresas de tamaño grande, mediano, que no sean emisores de valores ni entidades de interés público, quien aplica NIF, pymes, fecha de transición 1 de enero del 2015, de aplicación 31 de diciembre del 2015 y de reporte 31 de diciembre del 2016. El del grupo 3, el decreto 2703 del 2012, pequeñas empresas y microempresas a quienes se le autorizan la emisión de estados financieros y revelaciones abreviados, quien aplica en NIF microempresas, fecha de transmisión enero del 2014, aplicación 31 de diciembre del 2014 y reporte 31 de diciembre del 2015. Muy bien, Jessica. Tomaste el tema de las entidades sin ánimo de lucro. Muy bien, que no lo habíamos hablado. Ok. Bueno. Luisa Dayana, y se prepara Astrid y Karen Beltrán. Profe, ¿me escucha? Sí. Profe, yo creo que yo me adelanté un poquito. Voy a hablar como de la convergencia de las normas internacionales de información financiera y aseguramiento. Si está No, bien, ese tema estaba ahí en el ok. página, dale. Ok, Karen me va a hacer el favor de proyectarme las diapositivas. Ya. Listo, bueno. Entonces, bueno, el proceso de convergencia de las normas internacionales de información financiera y de aseguramiento. La otra. Con la ley 1314 del 2009 se dirige y ordena la convergencia de las normas de contabilidad, las normas de información financiera y las normas de aseguramiento, estándares internacionales. Las condiciones que deben cumplir los estándares internacionales para que sean aceptados en Colombia son que sean de aceptación mundial, que tengan las mejores prácticas, que estén en vía con la rápida evolución de los negocios, que resulten eficaces y apropiados para ser aplicados en Colombia. Con la ley 1314 del 2009 se señala las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determina las identidades responsables de vigilar su cumplimiento. Esta ley no establece el cuerpo de estándares técnicos que el país debe aplicar. Ahí entra a hablar de la CTCP, que es la Autoridad Colombiana de Normalización Técnica de las Normas, que debe proponer los emisores y estándares de referencias con los que Colombia hará el proceso de convergencia. La otra diapositiva. Direccionamiento estratégico del CTCP. Bueno, direccionamientos y propuestas. El cumplimiento de su función y el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública ha emitido documentos tales como Direccionamiento Estratégico del 2011, el del 2012, también el del 2012 que modificó el primero, y la propuesta para la aplicación de las normas internacionales de auditoría de aseguramiento del 2011 con su sustentación de septiembre del 2014. El direccionamiento estratégico de la CTCP señala la conformación de 3 grupos de entidades, la definición de los emisores de referencia y los estándares internacionales de referencia para la propuesta de las normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información en Colombia. El siguiente. En este cuadro se ve la conformación de los 3 grupos de entidades, que pues primero va la ley 1314 de julio del 2009,
pasa al direccionamiento estratégico de la CTCP, ¿sí? Y aquí nos va el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 nos dice que hacen parte de la NAIC, el 2 también, y el tercer grupo nos va como más enfocado en el aseguramiento moderado. La siguiente. Las NAIC hoy extensivamente se llaman normas de aseguramiento de información en conjunto a las normas de auditoría, normas para la profesión contable, códigos de ética para contadores profesionales, normas de control de calidad de los trabajos, normas de revisión y otros servicios relacionados. Eso ha sido desarrollado a partir de las prácticas comunes de todos los profesionales contables en el mundo. En la otra diapositiva, vemos los estándares emisores de las NAIC existentes en el cuadrito. Y la siguiente diapositiva nos habla de los emisores internacionales seleccionados para la convergencia en Colombia, que son el proceso de convergencia de estándares internacionales se llevará a cabo tomando como referente los estándares de auditoría y aseguramiento emitidos por las IFAC. Entonces, las entidades emisoras son el IASB. Un momento. Claro. Volví. Hola, ya, profe. Es que, disculpe. Las entidades emisoras IASB, que son el emisor de 5 estándares, el APC, que es el emisor de la IAPS, prácticas de auditoría, y la otra que es el código emisor de ética para contadores. En la siguiente diapositiva se ve la clasificación de las normas según el TCP. Aquí están los estándares para la convergencia de Colombia, más explicadito. ¿Ya? Y la siguiente, entonces vamos a hablar como del aseguramiento. En el aseguramiento, el contador público se compromete a dar seguridad razonable de que la información contenida en los estados financieros representa de manera razonable de acuerdo a las IFRS, la posición financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo. Para ello se compromete a hacer un examen de ISA, el examen se llama ISA, que le dé a él seguridad razonable de ello. Se me olvidó agregar como la tablita del examen de ISA. Ahorita la agrego y la mando ya bien completa. El aseguramiento se puede sintetizar así: seguridad razonable que da el auditor a los usuarios destinatarios o seguridad razonable para el auditor. O mejor, que el objetivo es dar seguridad razonable y el medio del contrato de aseguramiento. Puede decirse que el aseguramiento es algo que definitivamente le pertenece a la profesión contable. El contrato de aseguramiento, por medio del cual un contador profesional en ejercicio profesional público expresa una conclusión sobre el resultado de la evaluación o medición de la materia sujeto contra el criterio. Dicha conclusión o opinión es diseñada para mejorar el grado de confianza de los usuarios destinatarios, que son diferentes a la parte responsable. Entonces vemos que auditoría es contrato de seguridad razonable y revisión, contrato de aseguramiento limitado. Los elementos del contrato de aseguramiento son 3 partes: un contador en ejercicio profesional público y una parte responsable, y los usuarios destinatarios. Una materia sujeto que sea apropiada, criterios confiables, evidencia suficiente y apropiada, y un reporte de aseguramiento presentado por escrito, en la forma que sea apropiada dependiendo de si es un contrato de seguridad razonable o uno de aseguramiento limitado. La seguridad razonable es un concepto relacionado con la acumulación de la evidencia necesaria para que el contador concluya en relación con la información financiera tomada como un todo. Para estar en posición de expresar una conclusión en la forma requerida en un contrato de seguridad razonable, el contador debe tener evidencia apropiada y suficiente como parte de un contrato que sea un proceso de interactivo y sistemático. El concepto de seguridad razonable implica diferencia entre nivel alto y nivel medio.
El nivel alto corresponde a las auditorías y el nivel medio corresponde a las revisiones. Los niveles de aseguramiento son seguridad razonable, que se le refiere a un nivel de aseguramiento que es alto, pero no absoluto, y el aseguramiento absoluto propiamente no existe. El aseguramiento medio, que se expresa de mejor manera, aseguramiento limitado, es un nivel que está por debajo del aseguramiento alto, razonable, pero que de todas maneras está dentro de la franja de más probables que no. Tampoco existe el aseguramiento bajo, dado que este nivel es inferior, el nivel inferior es el de la inseguridad. Aquí los estándares del IASB hacen algunas diferenciaciones. Según la diapositiva, pues seguridad razonable en el contexto del control de calidad es igual al nivel de aseguramiento alto, pero no absoluto. Bueno, lo que más o menos ya expliqué. Y hablamos un poquito de lo que pasa aquí con la revisoría fiscal. Dice que la revisoría fiscal participa en el cumplimiento de las funciones y fines del Estado, razón por la cual se le impone el ejercicio de una labor eficaz, permanente, integral, independiente, oportuna y objetiva, con el fin de garantizar e incentivar la inversión del ahorro, crédito y, en general, la promoción del desarrollo económico. La revisión fiscal representa también un sello de garantía de la gestión eficiente y transparente del administrador. Además, participa en la protección y estabilidad del sistema económico y en la generación de confianza del manejo de recursos provenientes de ahorro. Todas estas tres cosas se citan en la sentencia 78001 y la sentencia 62103. Listo, profe. Muy bien, Luisa. Perfecto, esas diapositivas muy interesantes. Tocaste todos los tópicos de una forma diferente, pero perfecto. Muy bien. Listo, profe, gracias. ¿Usted la clase pasada no estuvo, no, Luisa? O sí estuvo, pero no expuso. Luisa. Bueno, sigue Astrid, Karel Beltrán y Alessandra Bermúdez. Hola, profe. Hola. ¿Me confirma si ya ve la pantalla? Marco conceptual de la NIR. Vamos corriéndola y yo te voy diciendo entonces. Qué interesante ahí. Marco conceptual, ya lo miramos, dale. Se ocupa de objetivos de información financiera, ajá. Dale. El conceptual, dale ya. Ya hablamos del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública, dale. La ley por la cual empezaron las normas internacionales, sí, dale. ¿En qué consiste? Bueno, léame esa. ¿Cómo? Esa diapositiva, ¿en qué consiste esta ley, la ley 1314? Ah, bueno, dice que esta ley consiste en reglamentar la convergencia de nuestras normas contables con las internacionales, evitar la incoherencia de las reglamentaciones entre superintendencias y otros organismos de Estado, imponer al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como redactor único de las normas de convergencia, separar las normas contables de las tributarias, fijar plazos desde el 2010 hasta el 2014 para la puesta en marcha de la convergencia y obligar a llevar la contabilidad al régimen simplificado. Bueno, entonces tengo también que de acuerdo con el comunicado. Perdón, ya régimen simplificado no existe, ¿no? Ya es no responsable de IVA. Ajá, sí. Tengo también que de acuerdo pues con el comunicado del Gobierno Nacional, la nueva ley pues de contabilidad facilitaría el acercamiento de las normas colombianas al sistema internacional, resuelve la diversidad y desarticulación de regulaciones, así como los conflictos con la contabilidad tributaria. También establece normas de contabilidad de información financiera que conforman un sistema único y homogéneo de alta calidad,
lo cual facilita el control de la información contable relacionada con la inversión extranjera. La transparencia en los reportes financieros reduce los costos de las transacciones para las empresas y facilita el desarrollo del mercado de capitales. También posibilita la interpretación uniforme y comparable con las compañías de otras latitudes. La nueva ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación, promulgación y aseguramiento de estados financieros e información financiera. En el desarrollo de esta ley y teniendo en cuenta los criterios tales como el volumen de los activos, el monto de los ingresos, el número de los empleados, la forma de organización jurídica y las circunstancias socioeconómicas, el gobierno autorizará de manera general los obligados a llevar la contabilidad simplificada, la emisión de estados financieros y sus revelaciones, así como el aseguramiento de la información financiera de nivel moderado a través de los programas de formación empresarial o por razones de política de desarrollo empresarial. El gobierno establecerá normas de contabilidad y de información financiera para las microempresas, bien sea que sean personas jurídicas o naturales. Esa es la... ¿Sigue pasando? Ya. Ah, Ya no, ¿esa yo es la no última? dejo leer nada. ¿Esa fue la Sí, última ya. diapositiva? Sí, esa es la última. Ah, bueno, mire que está interesante esa. Muy bien, excelente, bien. Bueno, profe. Entonces baja la mano Astrid, sigue Karen Beltrán, se prepara Alessandra Bermúdez, Carolay y Angélica Hoyos. Ya se ve la Dale, diapositiva. Karen, ya se ve todo. Voy a hablar también de las entidades sin ánimo de lucro y las NIF. Pero importante tema que usted va a tocar, las ESAL, las entidades sin ánimo de lucro, desde el 2010, vamos a ver si usted lo toca, les pusieron como el catequito de la ESAL, ¿no? ¿Sí se dio cuenta de eso? Sí, señor. Porque todas en un principio eran régimen tributario especial y ahora ya no. Ahora sí sigue siendo ESAL, pero deben de llenar ciertos requisitos y tener una actividad meritoria para poder pertenecer al régimen tributario especial. Dale, Sí, Karen. y una pregunta, ya que usted toca eso. Ellas tenían pues dentro del régimen especial, declaraban rentas, o sea, si les tocaba pagar impuesto era el 20%, ¿no? Ahora quedaron con la misma tarifa, ¿cierto? Tarifa de las entidades. Las ESAL que no presenten hicieron todos los papeles requisitos. o no calificaron o no permanecen, cada año hay que actualizar eso, hay que permanecer cada año. El 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo hay plazo para la permanencia. Entonces, si no cumplen con los requisitos o no hacen papeleo, los toman como régimen ordinario, o sea, con el 33% de impuesto de renta. Sino que a ellos se les llama, a los regímenes tributarios especial, 20%, pero sí los excedentes, pero a ellos no les llama utilidad y no excedentes, si los excedentes los reinvierten, no van a pagar. Pero si no lo reinvierten, entonces ahí sí, es más, lo tienen que reinvertir y en qué. Si no, pagarían el 5%. Dale. Bueno, entonces decimos que las ESAL son aquellas personas jurídicas que no distribuyen las utilidades o excedentes obtenidos, puesto que su deseo no es el enriquecimiento personal, sino que por el contrario persiguen un fin social comunitario, así como lo explicaba usted ahorita. En la regulación contable sobre la ESAL en Colombia, tenemos que las ESAL están en nuestra legislación desde la Constitución del 86. En el artículo 44 decía que es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal. Las asociaciones y fundaciones pueden obtener un reconocimiento como personas jurídicas.
Con el decreto 2150 del 95 se modificó la normatividad vigente del momento y se introdujo un procedimiento ágil en el reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones, juntas de acción comunal y demás entidades privadas sin ánimo de lucro. Se consignaron requisitos muy puntuales en el artículo 40, las cuales una vez cumplidos, bien sea por las corporaciones o por otro tipo de entidades sin ánimo de lucro, otorgan personería jurídica a quien lo solicite. En el decreto 427 del 96, en el artículo 2, dice que conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 45, 143 al 148, de este decreto 2150 del 95, se registrarán en la Cámara de Comercio varias pues, entidades sin personería jurídica sin ánimo de lucro. Son varias, ¿no? Una lista larguita, voy a leer algunas, que son las juntas de acción comunal, las entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales, entidades ambientalistas, sociedades de copropietarios, correndatarios, entidades científicas, tecnológicas, asociaciones agropecuarias y campesinas, corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades en comunidades indígenas, asociaciones gremiales de beneficencia, profesionales, juveniles, sociales, de planes y programas de vivienda, también democráticas, participativas, cívicas y comunitarias, promotoras de bienestar social, asociaciones de egresados, de rehabilitación social y ayuda a indigentes, asociaciones de padres de familia de cualquier grado y demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimos de lucro no sujetas pues a excepción. En la ley 1314 de 2009 ya dice que todas las personas naturales y jurídicas que llevan contabilidad deben aplicar a lo que indica la ley 1314 de 2009. Esta ley no establece principios de contabilidad, sino el marco normativo a las entidades que las entidades deben aplicar. Esta ley dice en el artículo 2 que el ámbito de aplicación es que la presente ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que de acuerdo con la normatividad vigente estén obligadas a llevar contabilidad. Y en el parágrafo 1 de este artículo dice que deberán sujetarse a esta ley y las normas que se expidan con base a ella, sin estar obligados a observarla, pretendan hacer valer su información como prueba. En las entidades sin ánimo de lucro tienen control de legalidad, que son las cámaras de comercio que verificarán el cumplimiento formal de los requisitos previstos en el numeral primero del decreto 427 del 96, salvo en los casos donde por virtud de la ley tienen un control de fondo. La vigilancia e inspección, de acuerdo al presidente de Colombia, que delegó en los gobernadores de los departamentos la función de ejercer la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común domiciliadas en el respectivo departamento que no estén sometidas a control de otra entidad. La gobernadora tiene la facultad de ejercer funciones administrativas de inspección, control y vigilancia sobre las entidades sin ánimo de lucro. El tratamiento tributario, lo que hablábamos ahora, pues ellas deben llevar contabilidad, deben estar inscritas en la Cámara de Comercio, presentar impuestos nacionales y locales, mantienen también actividades comerciales, entre otras obligaciones, y actividades iguales o similares a las entidades sin ánimo de lucro. No todas las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a declarar renta, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones de padres de familia, sé que son unas, y las juntas de acción comunal tampoco. Hay varias, pero no las tengo presente todas. La aplicación de las NI y las entidades sin ánimo de lucro. Las NI son aplicables para las entidades sin ánimo de lucro partiendo del principio de la contabilidad, que la contabilidad es el medio de prueba de nuestras operaciones financieras y que Colgap será reemplazada por las IFRS, que estas son conocidas como International Financial Reporting Standard, que son una serie de convenciones a nivel internacional para presentar e interpretar la información financiera a nivel mundial.
y su propósito es ayudar a la toma de las decisiones. La CESAL, la normatividad colombiana ha establecido que los marcos técnicos normativos son aplicables a todo tipo de entidades obligadas a llevar contabilidad. Esto significa, en el caso de la GESAL, que pueden pertenecer a cualquiera de los 3 grupos establecidos en la normatividad. Cada entidad sin ánimo de lucro debe observar a cuál grupo pertenece. Una vez establecido esto, deben mirar qué normatividad aplicarán. La mayoría aplican a las normas del grupo 2, NIF para pymes, y algunas, en razón de su tamaño, de acuerdo con el tipo de operaciones, aplican a las normas del grupo 1 o NIF plenas. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera de la GESAL? Son los aportantes, donantes, afiliados y usuarios. Los aportantes son los originadores de los recursos primarios de la GESAL. Como tales, están interesados en que sus aportes se hayan utilizado según lo previsto y con las debidas autorizaciones. Los donantes, que su principal preocupación es que sus donaciones se utilicen de acuerdo a sus instrucciones. Estos donantes, si son empresas jurídicas, tienen también el beneficio de que si dan alguna donación, tienen beneficios tributarios, ¿no? Los afiliados... Tienen un descuento tributario, sí. Tienen un descuento tributario, sí. Los afiliados, que son los miembros o asociados cuando los hay, que ellos quieren satisfacerse sobre el uso de las cuotas o sobre la buena marcha de la GESAL en general. Los usuarios normalmente no se interesan por la información financiera porque, dadas las características de las ESAL, suelen ser personas naturales o familias con condiciones socioeconómicas desfavorables o situaciones especiales de otro tipo. Sin embargo, sí están interesados en conocer sobre los servicios prestados por una entidad. Los usuarios de la información financiera de la CESAL tomarán sus decisiones de financiación de la entidad en función de cómo la entidad obtiene y utiliza los recursos para el desarrollo de su actividad, evaluando la capacidad de la entidad para mantener el nivel del servicio prestado, así como la calidad de este. Es por ello que el objetivo de evaluación de la gestión de la entidad se convierte en un objetivo primordial frente al objetivo de la utilidad. Ya para finalizar, tenemos como conclusión que las entidades sin ánimo de lucro llevan contabilidad, están inscritas en Cámara de Comercio, presentan y declaran impuestos nacionales y locales, mantienen sus actividades comerciales, entre las obligaciones y actividades iguales o similares a las entidades con ánimo de lucro. La principal diferencia entre estos dos tipos de entidades, con ánimo y sin ánimo de lucro, radica en que las entidades con ánimo de lucro distribuyen sus utilidades entre los socios y las sin ánimo de lucro, sus rendimientos no se distribuyen entre los asociados, sino que se destinan única y exclusivamente al desarrollo del objeto social. Uno de los problemas del análisis de las entidades sin ánimo de lucro es la dispersión en la regulación sobre ellas. Esto tiene implicaciones muy significativas en aspectos como la actividad de inspección, vigilancia y control, que es ejercida por distintas entidades del Estado, algunas territoriales, otras del orden gubernamental y otras con entidades específicamente de supervisión como la Supersolidaria. Listo, profe. Bueno, cabe notar muy bien, Karen. Cabe notar que las donaciones que hagan las entidades a las sin ánimo de lucro tienen el beneficio del descuento tributario siempre y cuando esa ESAL esté y pertenezca al régimen tributario especial. Si no, no. Para que tengan eso en cuenta. Eso, el gobierno le puso mano a eso porque había muchas entidades sin ánimo de lucro que cualquiera montaba una entidad de esas pues para buscar la forma de evadir impuestos. Entonces ahí le pusieron el tate quieto. Muy bien. Baja la mano Karen, sigue Carolai, me imagino que está con Cristian y Angélica Hoyos. Sí, profe, ya, me avisa cuando comparta pantalla, profe, es que esto es como... Profe, ya volví, Alexandra. ¿Qué?
Alexandra. Alexandra Bermúdez. Antes, entonces espérate un momento, Carolina. Vamos con Alexandra, que ya está, no que se salió. Dale, Alexandra. Vale, profe. Carolina, y ahorita. Deja que Alexandra exponga. Dale, Alexandra. Bueno, ahí tenemos el marco conceptual. Dale. Ya abajo, profe. Dale, Nif, dale. Pero acá usted mostró desde muy abajo, pero alcance el marco conceptual, sí, dale. ¿Cuántos tenía? Bastantes, ¿no? No, profe, sino que uní la de la clase pasada con esta. Ah, ya, dale. Características, propósito del marco conceptual, sí, dale, está bien, dale. Dale. Importancia, dale. Ahí están los grupos 1, 2, 3, está bien, dale. Beneficio. Dale a los beneficios. Vale, profe. Bueno, pues tengo que los beneficios de las NIF dice que los beneficios de las NIF dice que la adopción ofrece una oportunidad para mejora de las funciones financieras a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento de la comparabilidad y mejora en la eficiencia. Entre otros, se pueden destacar el acceso a mercados de capital, transparencia de la cifra en los estados financieros, información consistente y comparable, un mismo lenguaje contable y financiero, reducción de costos, herramientas para la alta gerencia en toma de decisiones, modernización de información financiera y simplificar la preparación de los estados financieros. Muy bien, dale. Están los ámbitos de la aplicación de las NIF. Dale. Y ya, profe. Muy bien. Muy bien, ahora sí, baja la mano y ahora sí, Carolai. Se preparan Angélica Hoyo y Sandra Moreno. ¿Listo, profe? ¿Ahí se ve? Sí, dale. ¿Por qué me la estás pasando? No, devolvete que hay una, la primera me gustó, el consejo técnico. Ahí ya, dale. ¿Ahí, profe? Ese, sí, dale. Ese me interesa, dale. Hablemos de ese. Ah, listo, profe. Pues dice que pues, en la investigación que pues, es un organismo de normalización técnica de normas contables. Pues eso es lo que significa las siglas, ¿sí? Y además de que presenta a consideración de los ministerios de Hacienda y Crédito Público. Ya como tal, la función de este consejo técnico es el encargado de proponer para la expedición pues, a las autoridades de regulación,
como los ministerios de Hacienda, de Crédito Público, de Comercio, de Industria y Turismo. Entonces, con su labor, el Consejo pues ha ganado permanentemente un reconocimiento social y pues, el cual ha sido como que catalogado entre los top en las demás organizaciones, profe. Entonces, es como que ese consejo técnico es como que quien regula todos estos parámetros contables y mantienen pues, a la línea todas estas organizaciones como con el ánimo o sin el ánimo de lucro, profe. Eso fue lo que encontramos en la investigación. Sigue, muy bien. Este ya es el marco pues, legal de la NIF, entrando en el tema de la exposición, profe. Dale. Estas ya son las características cualitativas, profe, en el cual se derivan pues las que son fundamentales y las de mejora. Ajá, dale. Y este era como el cuadro donde eran los beneficios de estas cualidades. Estas eran ya en las entidades que intervienen pues en estas organizaciones, y aquí ya entramos en materia con organizaciones con fines de lucro y sin ánimos de lucro, profe. Dale. ¿Carolina va a hablar? Sí, profe, estoy aquí. Bueno, Dale. profe, existe. Dale, léame esas funciones. Bueno, ambas entidades, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, por lo general tienen propietarios emprendedores que abren cuentas bancarias, así como activos propios para los gastos referentes a las entidades. La diferencia entre las organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro se da exclusivamente en el objetivo expreso de obtener o no una ganancia neta. Muchos propietarios intervienen más ganancias en sus negocios y mantienen una parte para sí mismos o para invertir para sus empleados. El propósito pues, principal de los centros de negocios sin fines de lucros es la prestación de servicios para la comunidad. Sin embargo, el derecho fiscal prohíbe a los funcionarios y directores de la organización la distribución de beneficios para ellos mismos. Dale. Por ejemplo, bueno, ¿le sigo ahí o...? Sí, sí, siga. No, explíqueme con lucro y sin lucro. Bueno, con fines de lucro, los fundadores de las empresas inician sus compañías con diferentes objetivos pues, en mente. Las organizaciones suelen formarse para iniciar una gran variedad de negocios legales. En estos casos, pues, la idea principal es conformar una organización con fines de lucro para obtener ganancias netas para todos los inversionistas en la compañía. Por ejemplo, el enfoque de una entidad de tecnología puede implicar la fabricación y también la comercialización de un producto innovador, pues con el objetivo de atraer inversionistas. Los propietarios de dicha empresa pueden tener visión de una oferta de acciones de millones de dólares en algún momento en el futuro para así incrementar su inversión y obtener su ganancia. Ya por la parte de fines de lucro, pues alternativamente estas organizaciones se encuentran conformadas para el bienestar público, ¿no? Como ya lo han mencionado los compañeros, pues es como es en el apoyo total, ¿sí? Entonces las organizaciones y sin estos fines son formados con propósitos educativos, religiosos o con fines de beneficencia, ¿sí? Entonces las mismas pueden ser, pues, pueden ofrecer múltiples beneficios. Entonces, una personalidad con mentalidad social, pues podría tener el objetivo de crear una empresa como esta. Entonces, un ejemplo es una entidad que desea colocar algo de tecnología con computadoras y muchas cosas tecnológicas,
pues una de las causas es que puedan acceder al acceso y la enseñanza a los niños. Entonces, de alguna u otra manera, pues no, como que su objetivo principal no es ese lucro, sino que pues es un desarrollo social, ¿sí? Hace su desarrollo social. Y uno de esos ejemplos lo vemos en las empresas solidarias, profe. Lo vemos en las empresas solidarias. Ambos tipos de organizaciones, cuando se forman como corporación, tienen un consejo de administración. Este es el que supervisa la actividad de las organizaciones y garantiza la continuidad de la empresa a través del tiempo. Ya como tema de activos, profe, los propietarios y accionistas de negocios con fines de lucro son los mismos propietarios de los activos. Ya si la empresa se disuelve por cualquier razón que sea, la propiedad se distribuye entre los individuos, ¿sí? Entonces, como quien dice, cuando se divide el capital que colocó cada quien, entonces de esa misma manera se distribuye los dineros. Y ya las personas que participan en las empresas sin fines de lucro no pueden tener la propiedad de los activos de la organización. Pues si la entidad deja de funcionar, la ley exige que la distribución sea la propiedad, sea otorgada a otra organización no lucrativa. O sea que no se espera de que digamos, esa entidad se destituya para yo beneficiarme de ella, sino que pues esa pueda ser trasladada a otra entidad. Y ahí es donde Importante estamos es mirando. tópico, ¿no? Importante, Sí, profe. claro. Si la sociedad sin ánimo de lucro y se disuelve, deben de donar eso a otra entidad que tenga la misma misión. Sí, profe, y mire que ese tema lo estábamos viendo con Caroline en una literatura que encontramos, y es que se veían muchos casos, aunque uno dice, bueno, estas entidades se forman sin ánimos de lucro, pero pues de esta manera siempre hay una corrupción, uno que otro, siempre la hay. Entonces, muchos se beneficiaban sobre esta. Un ejemplo de ello eran las fundaciones. Pues las fundaciones eran creadas pues para múltiples propósitos, pero pues eran para desviar recursos, lavado de activos, entonces se prestaba para muchos inconvenientes legales. Entonces, es un tema amplio de investigación pues en la literatura, viendo ya el día de Por eso, tiempo, perdón, por eso les metieron el tate quieto del 2017, donde ellos tienen que, ya los clasificaron en actividades meritorias y deben de cumplir una serie de requisitos para que califiquen como régimen tributario especial. Si no, quedan como régimen ordinario y pagarían como una empresa comercial. Exacto, profe. Entonces, muy bien. Nosotros le dimos el enfoque a la exposición a eso, profe. Excelente, muy bien. A la mano Caroline, se prepara Angélica Hoyos, Sandra Moreno y Lina Mina. Y Sandra Moreno otra vez, como así. Angélica, Sandra Moreno y Lina. Profe, ¿está viendo mi pantalla? Buenas noches. Buenas noches, dale. ¿Está viendo mi pantalla? Sí. Hice algo corto sobre la convergencia a las NIJ en Colombia. Entonces, investigué que las NIJ en Colombia son un proceso que debe planearse con anticipación para así poder visualizar todos los impactos, cambios que puedan surgir en las diferentes áreas de las compañías, incluyendo procesos internos, la manera que se prohíbe, espérate, ¿qué me hizo esto? Y percibe información y cómo se revela la información en los estados financieros. También encontré que hay 7 puntos para planificar la convergencia hacia la NIF, que de la preparación obligatoria pronto, entre más tarde, más costoso será el proceso. Determine los impactos en el valor patrimonial de su empresa. En diciembre del 2011, un estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades sobre la adopción de la NIF reveló que todos los sectores sufrirán una reducción del valor patrimonial en promedio del orden del 36%, mostrando en el caso
Más llamativo, una disminución del 62%. 3. Opta capacitación confiable y oportuna. 4. Asigne un líder del proceso, no necesariamente es el contador. 5. Verifique con su proveedor del software contable si su plataforma ya está lista para las NIF. Revise los efectos de las NIF en su proceso de negocio junto con el sistema de control interno. Involucre las áreas no financieras, legales, recursos humanos, operaciones y ventas. Su contabilidad bajo las NIF quedará incompleta si no los incluye. Hice la norma legal que contiene las NIF en Colombia, que ya mis compañeros han hablado pues mucho de esto. En la ley 1314 del 2009 se establece que las empresas colombianas deben obligatoriamente implementar los estándares internacionales NIF. Además existe un documento denominado Direccionamiento Estratégico donde se plasma el debido proceso para la convergencia hacia estas normas. También tengo que el objetivo de las NIF es regular la preparación de la información transparente y objetiva. Dichas normas pretenden generar un lenguaje universal comprensible para las empresas nacionales e internacionales. Por otra parte, las NIF respaldan la credibilidad y la calidad de la información financiera. Además, la importancia de las NIF también radica en el fomento del crecimiento de tu negocio. Gracias a que aumentan la credibilidad de tu información, puedes acceder a créditos, inversiones y otros beneficios más fácil. Y por último, tengo que la mayor ventaja de las NIF es la adopción de un lenguaje único que facilita el reporte de la información financiera. Aunque varias empresas han implementado las NIF, aún hay muchas que no conocen. Ventaja de ponerlas en marcha. Y ya, profe, gracias. Muy bien, Angélica. Ajá. Bueno, ya sí, prácticamente se había hablado todo, pero muy bien. Mándelas las diapositivas que están muy bonitas e interesantes. Sandra Moreno y se ve para Lina. Mina. Sandra, la estoy viendo 2 veces. Ahorita creo que me va a producir feedback, eco. Sí, profe, qué pena, sino que no me alcancé a desconectar del celular, es que estaba en el trabajo y entonces estoy conectada en el computador. Qué pena. Ya. No hay problema, tranquila. No se oye eco, hágale. Leo, ¿Sí le aparece, profe? Sí. 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 Vaya pasándola entonces, importancia del marco DALE, ya lo vimos, DALE. ¿Quiénes reglamentan y regulan la contabilidad? Sí, DALE. Ya vimos entonces en el privado sin ánimo de lucro, DALE. Clasificación de las empresas, grupo 1 ya. Ya, DALE. Ah, bueno, ya, perfecto, ya, muy bien. Pero están las diapositivas bien diseñadas, no se preocupe por eso. Ok, profe, gracias. Lina, Mina. Angélica Hoyos, ¿puede bajar la mano? Sandra también. Nos quedamos con Lina, Mina, dale.
Lina. Listo. Código del comercio. Ah, importante. Vamos a hablar del código del comercio. Dale. Ahí está. ¿Qué habla del código de comercio? Ahí. No tienes audio, Lina. Muéstrame las, va pasándolas. Dale. Devolvete un poquitico a la diapositiva donde dice de la Cámara de Comercio. Devolvete una, otra. Ahí. Mire, es importante, muchachos. Código de comercio, empresas de carácter comercial o industrial. Mire que no hablan de las empresas de servicios. Y algo que me pasó a mí en el colegio, pues no, lo que usted paga con la Cámara de Comercio, usted paga un impuesto para que no le copien su nombre. Pero con FECámara, cuando usted va a actualizar la Cámara de Comercio, si no es una actividad comercial, si es una actividad de servicios, no te lo deja hacer. A mí me tocó meterle al root del colegio un código comercial para poder que me dejara correr la matrícula, la actualización de la matrícula. Quiere decir eso que entonces las entidades de servicios pues tienen otra instancia, por ejemplo los clubes deportivos aficionados, ellos sacan un nombramiento ante el INDER y ante la Liga Vallecaucana de Fútbol. Los colegios, ellos tienen la licencia de funcionamiento, pero cuando uno va a gestionar un préstamo, piden Cámara de Comercio. Entonces de pronto les va a pasar eso en su trajinar contable, que una empresa de servicios no lo acepte la Cámara de Comercio, entonces meten un código comercial para que le acepte eso. ¿Sigue pasando? Ley 314, ya, dale. Muy bien, dale la otra. Ah, ya termina ahí. Bueno, bueno, ya tengo un huequito ahí de la clase pasada. Muy bien. Ya voy a compartir yo ahora el módulo. Entonces, el tema que sigue para entre los 8 días, vamos a mirar qué hace, porque ya tocaron mucho de las normas de aseguramiento de información, las NAI. Y dentro de ellas están las NIA, Normas Internacionales de Auditoría, las NIC, Normas Internacionales de Control de Calidad, y las NITR, Normas Internacionales de Trabajo de Revisión. Y aquí hablan de ellas. Esa sería la página 51. Y bueno, ya es un tema muy corto. Ya hablaría y entraría aquí a hablar de construcción de normogramas. Entonces, mire que el normograma es una herramienta que permite a las entidades públicas y privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. El normograma contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos circulares, resoluciones que afectan la gestión de la entidad y las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y en general todos los actos administrativos de interés para la entidad que permiten identificar las competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias de la organización. Aquí hay el nomograma resumido de la Superintendencia de Sociedades. Miren todas las leyes que ellos le convergen. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Aquí ya pistas de aprendizaje, mire que vuelve a hacer énfasis en la ley 43 del 90, ley 145 1960. Importante que ustedes las tengan en cuenta. Y la ley 1314, pues que habla de las normas internacionales y prácticamente acabamos el módulo. Entonces, para entre 8 días vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay 17 personas. Entonces en el mismo orden como están en la plataforma, voy a dividirlo en 2 grupos. El trabajo final va a ser el normograma de una actividad, de una empresa que ustedes escojan y lo van a venir a exponer. Entonces, para dentro de 8 días, exponen las personas Karen, Alessandra, Carolai y Cristian, Luisa Dayana, Alessandra Bermúdez, Lina Paola Mina, Jessica Juliana Caicedo, Olga Estefanía Ramírez, Juliana Castrillón, Luis Armando Murillo, Astrid Carolina Cadena, hasta allí. Para dentro de 8 días van a que exponer su trabajo, o sea, hacen el normograma y lo exponen en diapositivas. Vea, en mi empresa la actividad económica es tal, y se llama tal, y esas son las normas, los decretos que lo rigen. ¿De acuerdo? Y para dentro de 15, que sería, o sea, dentro de 8 días sería día 17. Y para el 24, que es la última clase, el resto. Geraldina Valencia, Angélica María, Clara Stephanie Vargas, Diana Carolina Echeverry, Santa Milena y Jessica Becerra. Y ya. ¿Es individual, profe? Es individual. Pero lo único que lo hacen juntos sería Carola y Cristian, porque pues ellos son esposos y viven juntos, entonces no hay problema. Porque yo no dije en grupo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerle así el ejercicio. ¿Para qué? Para ya no hacer el parcial, sino aquí ya tengo 2 notas. Muy bien, la que menos sacó fue 454. Y ya en las exposiciones sería como trabajo final. Ya sacaré el trabajo final y tengo las 4 notas. ¿De acuerdo? Vale, profe. Bueno, entonces nos veremos dentro de 8 días, entonces a las 7 de la noche con las exposiciones del trabajo final, que son los normogramas. Ya que es un normograma, pues ya sabemos, entonces solamente es hacer el normograma de la que usted va a trabajar y vamos a aprender de esos normogramas. Hasta luego. Que pasen buena noche, cuídense. Hasta luego, profe. Igualmente. Gracias. Descansen. Ah, profe, gracias.